Son las clases de religión de mi hija que están en el cuarto adyacente. Están cantando unas canciones. Ya, en fin. Ya, entonces, siguiendo con el calendario, si mal no lo recuerdo, no tengo el calendario a mano por ahí, pero no hay actividades evaluadas por lo menos la próxima semana, ¿ya? Si mal no lo recuerdo. Bueno, la gente que se ha metido al sitio web se ha dado cuenta y agradezco que ya, desde ya se empiecen a meter, se han dado cuenta de dos cosas. Uno, que el, el, están disponibles videos de las clases de manera asincrónica, ya de clase grabada. Eso fue el año pasado, ¿ya? No el semestre pasado, sino que el del año pasado, que vengo grabando clases en una calidad un poco más decente. Y, y eso existe en un canal de YouTube, ¿ya? Entonces, aunque no es mi meta aumentar la cantidad de seguidores de mi canal, le agradezco a los que se suscriban, ¿ya? Porque ahí a veces publico otras cosas, no necesariamente relacionadas con solo el curso. Lo hago con respecto a otros cursos también. Y de repente hay in- información que les puede interesar, ¿ya? Especialmente mis charlas que son fuera de lo que es la cosa exclusivamente de los cursos. Considero yo que hay algunas cosas que les puede interesar dentro de otros aspectos como la neurociencia, que es mi área profesional, ¿ya? Y de repente ahí pueden ver temas que les pueden interesar para futuros trabajos, tesis o en el ámbito profesional, ¿ya? Así que agradezco eso a la gente que se ha suscrito a mi canal, ¿ya? Insisto, no es mi intención transformarme en un youtuber, ¿ya? Pero ahí hay harto material, así que pueden verlo. Bueno, dicho eso, ustedes saben que hay una recompensa por hacer las actividades sugeridas en el sitio web, que es que ustedes pueden ver una versión, a veces una versión como reducida de la misma clase o la misma clase como dividido en dos partes, eh, que contiene una otra pregunta por ahí, y el hecho de responder esa pregunta correctamente te habilita finalmente descargar las diapos de la clase. Y las diapos de la clase tienen la ganancia que tiene una sección al final que se llama preguntas de la clase, ¿ya? Así que las diapos no son gratis, sino que son después de un pequeño esfuerzo que les ayuda a estudiar. Em, Eso, y bueno, y cuando empecemos con estas pruebas clase, que ya deberíamos empezar la próxima semana, em, que la voy a tratar de poner en un horario amplio así para que no estén muy presionados. em, Son requisitos, digamos, pasar por esas actividades para que hagan uso digamos, hagan uso de esa actividad que le va a significar un cierto porcentaje de la prueba global. Hoy día en el departamento de biología tuve una interesante reunión de entre los académicos contando sus aventuras y desventuras en este semestre virtual, ¿ya? Y así que espero que esa discusión entre mis colegas genere cosas que mejoren un poco el tema de la docencia virtual y lo que se viene a futuro, que en realidad no está para nada claro qué va a pasar con la universidad, por lo menos hasta inclusive el primer semestre del próximo año, así como están las cosas. Porque ustedes saben que eso no depende de soluciones administrativas, sino que depende de la ciencia en este minuto, de la ciencia de las vacunas. Y también de la epidemiología, de que también se llegue a controlar la situación actual, que no está controlada. Bueno, entonces en el capítulo de hoy vamos a hablar. Recuerden que yo voy a estar mirando no la ventana del chat, porque ya sería tener muchas ventanas. Y voy a estar mirando la ventana de los participantes, donde ustedes pueden levantar la manito y hacer después una pregunta por el micrófono, ¿ya? Si yo les puedo dar el pase. Muy bien, entonces vamos a revisar más o menos como toda la clase, pero los aspectos fundamentales de lo que ya está en la clase asincrónica,
¿ya? Pero antes, como a mí me gusta hacer, mi repaso, así como en las películas, vamos a repasar un capítulo entero de la clase anterior, pero en 5 minutos. ¿Ya? Vamos a repasar la clase en 5 minutos, la clase anterior. Y lo fundamental de la clase anterior es el famoso concepto de homeostasis, que aprendimos que no hay que entenderlo, digamos, así al pie de la letra, que es un equilibrio, sino que es una clase bien particular de equilibrios que llamamos estado estacionario. Es un estado que para mantenerse estable, como en el caso de, como en el caso del nivel de agua en este estanque virtual, requiere la participación de, de esto que aparece aquí, que es un enchufe, que quiere simbolizar que es energía. Entonces, este sistema para mantenerse en estado estacionario requiere energía ejemplificada por este motorcito eléctrico, esta bomba de agua que eleva el agua y la hace recircular, ¿ya? Y además habiendo un cierto input también que puede ser externo. Entonces, este sistema para que se mantenga en equilibrio necesita que hay un aporte de energía. Y si cesa el aporte de energía, vamos a llegar a otro tipo de equilibrio, un equilibrio más termodinámico, es decir, vamos a estar muertos, ¿ya? No vamos a dejar de ser seres vivos. Y hay que hacer la diferencia que equilibrio, este tipo de equilibrio de estado estacionario es distinto de equilibrio químico, que equilibrio químico está gobernado, su transición, su curso temporal por la energía de los reactantes y la temperatura de la reacción también va a determinar que transcurra o no. En el caso también adicional de los sistemas biológicos, las reacciones químicas dependen de cosas como la energía de activación, que es necesario reducirla a través de enzimas, pero eso ya lo veremos en su momento, aunque ya lo han visto un poco en biología celular. También aprendimos que es requisito para que exista hablemos de control homeostático, que exista un sistema de control homeostático que tiene que tener ciertas partes. Una parte súper importante son dos: una que haya un sensor que mida la variable que queremos controlar, y otro que haya un centro de control que compare ese valor con lo que llamamos un valor de referencia o un set point, como está aquí en inglés, y esa comparación genera lo que se llama una variable de error, y dependiendo de si el error es positivo o negativo, va a generar a través de un efector, que puede ser una hormona, puede ser el sistema nervioso, un efecto que va a actuar sobre la variable que estamos midiendo. Y ese efecto, en la gran mayoría de las veces, es de tipo de retroalimentación negativa, es decir, un cambio que se opone al cambio de la variable. Y por último, vimos que todo esto es de importancia para ustedes futuros químicos farmacéuticos, que em, básicamente las patologías, las enfermedades, lo que hacen es afectar a variables sujetas a control homeostático. Y las enfermedades, las patologías pueden ser debidas a una falla interna o un agente exterior que puede ser un patógeno, ¿ya? Y eso sería como toda la clase pasada en 5 minutos. Bueno, vamos al tema de la clase de hoy. Y como siempre, nuestras recomendaciones acerca de los contenidos que entran en esta clase: capítulo 4 del libro Guyton, ya en la 13ª edición, y el capítulo 2 de Vernon Levy de Fisiología, en la 6ª edición en español. Bueno, ustedes saben de biología celular que eh, nosotros las células cuentan con una membrana que le llamamos membrana plasmática, que está constituida estructuralmente de manera principal por lípidos y por proteínas que desempeñan distintas funciones, ¿ya? Y que esta membrana no es como una cosa que está así en el aire, sino que está anclada en ciertas partes por filamentos que son del citoesqueleto y que también sirven de sistema de tránsito para muchas proteínas y moléculas que son movilizadas entre la membrana y
y el exterior. Hay todo un sistema que lo van a ver, me imagino que vieron en parte en sus cursos de biología celular. Pero si uno tuviese cursos más de biología molecular o de genética, uno ya ve un poco más los detalles de todos estos sistemas. Y lo que ustedes conocieron inclusive del colegio, este famoso modelo que se llama el modelo del mosaico fluido, que en realidad es un modelo que no diré que ha quedado en desuso, sino que más bien ahora existen ciertas precisiones respecto a cómo interpretarlo. Ya, como dije hace un minuto, no significa que ahí la membrana está todo flotando libre, sino que lo que hemos aprendido, em, lo que hemos aprendido de la membrana plasmática, que primero que cosa hay un cierto control de la exposición de las proteínas. La gran mayoría de las proteínas, particularmente aquellas que son proteínas transmembrana, están como ancladas al citoesqueleto, ¿ya? Existe una estructura que de andamiaje, es como el término que se suele usar, que existe debajo de la membrana. Obviamente existen lo que se llaman proteínas andamio, ¿ya? Que, donde se anclan e interactúan con las proteínas de membrana, particularmente estas proteínas de tipo transmembrana, ¿ya? Y eso es por una parte, o sea, no es todo tan fluido. Y por otro lado, también tenemos que hay zonas especializadas de la membrana que se mueven de manera coherente, los componentes de eso en la membrana y se mueven juntos. Entonces, no hace muchos años se descubrieron algo que se le llamó las balsas lipídicas, ¿ya? O en inglés se llaman los lipid raft, que esa es agrupaciones de proteínas y fosfolípidos en particulares que pueden estar como flotando sobre, principalmente hablamos de la parte extracelular, flotando en la membrana plasmática y pueden movilizarse de un lado para otro, pero como conjunto. No es todo tan al azar ahí, ¿ya? Y hemos aprendido cosas respecto a eso que son importantes para la señalización celular, ¿ya? Entonces, este modelo de mosaico fluido, digamos, la idea original del mosaico fluido ha ido cambiando con el tiempo porque hemos conocido más cosas del detalle de cómo funcionan las membranas. Bueno, ya que hay una lista de los componentes típicos de una membrana plasmática y los ponemos en inglés para que vayamos manejando también nomenclatura en inglés. Bueno, em, entonces, una de las funciones que uno aprende naturalmente respecto a esta membrana plasmática es que es mantener un medio interno al interior de la célula que sea estable y distinto al medio externo, ¿ya? Es decir, que las cosas no escapen así espontáneamente de la célula, sino no habría ninguna posibilidad de a nivel celular hacer un control homeostático a nivel de la misma célula de nada, porque todo se estaría como escapando, ¿ya? No obstante eso, la membrana es una membrana que tiene ciertas propiedades físicas o físico-químicas que permiten entrar o salir ciertas sustancias. Por ejemplo, los gases en general tienden a pasar sin mucha dificultad a través de la membrana plasmática, pero aquellas moléculas que tienen carga eléctrica o que son grandes, le es difícil pasar la membrana plasmática, como la glucosa, por la sucrosa, como sale aquí. El agua, digamos, pasa por difusión, ¿ya? Pero no de manera no tan expedita, ¿ya? Pero otras sustancias con carga, como el etanol, es difícil de pasar. Y por sobre todo tenemos estos iones con carga eléctrica, como son el ion cloruro, el ion potasio y el ion sodio, que tanto, recordando nomenclatura química, los que tienen carga positiva se llaman cationes y los que tienen carga negativa se llaman aniones, ¿ya? Em, bueno, tanto los cationes como los aniones tienen dificultad de pasar a través de la membrana. Entonces deben existir mecanismos
para que estas sustancias y moléculas em, puedan moverse a través de la membrana porque son necesarios para ciertos procesos. Entonces, por eso decimos que es una membrana que es semipermeable. Deja pasar algunas cosas y otras no. Y para dejar pasar esas moléculas cargadas o, o esas moléculas grandes, básicamente tenemos proteínas de membrana que hay de dos tipos. Aquí está ejemplificada solamente una, que es lo que se llama un canal iónico, que sería esta primera categoría. Y hay otros que particularmente para las moléculas grandes, o sea, más grandes que el agua, por ejemplo, la glucosa, tiene que existir ciertas otras proteínas más grandes que se llaman transportadores en general, ¿ya? Y esas perdón, eh, moléculas transportadoras posibilitan como dice su nombre, transportar moléculas de un lado para otro de la membrana, ¿ya? Algunos de esos transportes, ya lo vamos a ver, depende de la concentración de la sustancia y otras dependen de que estén acoplados al transporte de otra sustancia, ¿ya? Y en ese caso se habla de un cotransporte, o algunas van totalmente en contra del gradiente de concentración de la sustancia que queremos transportar, y para hacer eso se requiere energía y es utilizado eh, la molécula energética por excelencia del organismo, que es el ATP, ¿ya? Que recordemos, el ATP no es que existan almacenes de ATP, porque el ATP, por decirlo en términos coloquiales, es un poco inflamable, en el sentido de que es una molécula que fácilmente entrega su energía. Entonces, en general, así como en las películas de Netflix, el ATP se sintetiza on demand, ¿ya? En la medida que se necesita, se sintetiza. Por eso que en estructuras donde hay mucha síntesis, mucho trabajo y donde se consume mucho ATP, como el hígado, como el músculo, hay una gran cantidad de mitocondrias, ¿ya? Porque ahí se necesita mucha producción de ATP y que llegue rápido a los lugares donde se necesita utilizar dentro de la célula, ¿ya? Bueno, entonces, eh, donde vamos a ir revisando algunos de los conceptos que se aplican a farmacia. Obviamente, eh, em, debido a estas propiedades de la membrana, son propiedades que desde el punto de vista farmacológico nos tenemos que hacer cargo si queremos diseñar drogas cuyo mecanismo de acción sea, por ejemplo, actuar sobre un receptor intracelular, porque podría ser, por ejemplo, un factor de transcripción, ¿ya? Que esos son de tipo intracelulares, y que nosotros, que para que esa sustancia pase allá y ejerza su acción, tenemos que tener en consideración que la molécula sea soluble, que pueda atravesar la membrana plasmática, ¿ya? Entonces, a esta altura del partido podríamos tener una idea, eh, por lo menos dos ideas primigenias de cómo debería ser eso, ¿ya? Por ejemplo, la manera más obvia que esa droga o esa sustancia que queremos que haga un efecto a nivel intracelular sea de naturaleza lipídica, ¿ya? Y eso, por ejemplo, algo relativamente fácil con todas las drogas que son de tipo esteroidal, es decir, son derivadas del colesterol, ¿ya? Porque como son de naturaleza lipídica, no les cuesta nada pasar la membrana plasmática. Pero eh, cuando tenemos sustancias que no son drogas, perdón, que no son lípidos, la otra opción que tenemos para que esa sustancia pueda pasar al interior de la célula es que se parezca a algo que sea realmente transportado. Por ejemplo, que se parezca a la glucosa, por poner un transportador de algo que es naturalmente transportado hacia el interior de la célula, ¿ya? Entonces, eso podría ser otra opción. Y una tercera opción sería variar las condiciones en la cual la solubilidad de esa sustancia cambia en medio acuoso, ¿ya? Entonces, como dice aquí,
algunas moléculas, si tenemos la opción de cambiar el pH de su entorno, eso puede influir en que mejoremos el que pueda pasar al interior de la célula, ¿ya? Eh, entonces, por ejemplo, aquí muestro un ejemplo. ¿Qué pasa cuando hay una sobredosis de esta sustancia? Se llama fenobarbital, que es un anestésico de tipo barbitúrico que es utilizado para la sedación y los trastornos de tipo compulsivo, ¿ya? ¿Qué pasa si hay una sobredosis de eso? Entonces, una manera de tratar eso es cambiar, cambiar las propiedades eléctricas de esta molécula, cambiando el pH. Entonces, por ejemplo, ahí dice que el fenobarbital se elimina normalmente en un 30% por la excreción urinaria. Es decir, si uno espera un rato, se va a producir eliminación de esta sustancia. Y como dice esa afirmación, bueno, en el caso de que haya una sobredosis, sería ventajoso poder mejorar esta excreción, ¿ya? Y, y por ejemplo, al consumir alguna sustancia que haga subir el pH, ¿ya? Es decir, que, que alcalanice la interfase que hay para el riñón, para la excreción del fenobarbital, eso puede favorecer la excreción del fenobarbital, como dice aquí, puede aumentarlo de 5 a 10 veces, ¿ya? Y eso altera las propiedades químicas de esta sustancia y lo haría como más soluble para que pueda, em, eh, perdón, aquí se haría más cargado, por lo tanto sería más insoluble en los lípidos, ¿ya? Por lo tanto, em, sería más fácil que esta sustancia se excretara a nivel renal y que ingresara menos a la célula si cambiamos sus propiedades y con respecto a que pueda pasar la membrana plasmática. Y eso, bueno, no lo van a ver conmigo, lo van a ver cuando vean farmacología, supongo, cuando vean interacción entre drogas y cómo solucionar temas que tienen que ver con la sobredosis, ¿no? Pero aquí les comento a esta altura tan temprana de vuestra carrera porque esto tiene que ver precisamente con los mecanismos y las propiedades existentes en las membranas plasmáticas. Entonces, como dice acá, la membrana separa estos dos compartimentos, que es el medio interno y el medio externo, y, eh, y aquí hay unos ciertos valores que lo pongo para vuestro conocimiento del líquido o de ciertas sustancias, en este caso iones que hay por este lado, con respecto a su concentración intracelular. Nosotros, y estos son, digamos, muchos de importancia clínica, algunos de esos son difíciles de medir, eh, pero que algunos de ellos se pueden reportar en los exámenes típicos del laboratorio clínico. Vamos a volver sobre esto cuando veamos cosas importantes como la fisiología del sistema nervioso, en que la participación del ion sodio, el potasio, el calcio y el cloruro son fundamentales para la mantención del potencial de membrana. Em, Vamos a adelantar aquí un poquito. em, eh, Aquí en unidades, las unidades, si ustedes se dan cuenta, son un poco extrañas, ¿ya? Por ejemplo, aquí para la glucosa dice miligramos por decilitro. Eso significa esa unidad, ¿ya? Y por acá está el sodio está en 1000 equivalentes por litro, que en el caso de un catión monovalente como este sería lo mismo que milimolar por litro, ¿ya? ¿Cuál será, piensan ustedes, una mejor unidad, los miliequivalentes por litro o los miligramos por decilitro? ¿Quién me puede opinar al respecto? ¿Qué les hace más sentido de estas unidades de medida?
O dicho de otra manera, si ustedes van al médico y les dicen, hoy su glucosa es de 90 miligramos por decilitro, ¿ya? Y ustedes dicen, qué raras las unidades que usa el doctor. ¿Por qué no me lo da en milimolar, por ejemplo? O en milimoles por litro, que es algo que yo entiendo en mi carrera aquí más científica del laboratorio de química. Expresamos las cosas en moles, milimoles. ¿Por qué me da estas unidades tan raras? Miligramos por decilitro, ¿no les llama la atención? ¿Alguno de ustedes tiene como afición o se ha intersectado con el mundo de la carpintería? ¿En qué unidades se vende la madera? ¿Alguien sabe? Usted va a la barraca, que es el lugar donde venden madera, o al menos así es en los pueblitos, y usted me dice, ¿me da 2 kilos de madera, señor? ¿No? ¿Cómo que uno compra la madera? Acá yo, a donde vivo, la venden así como por docena, O pero sea, tiene deme otro una docena nombre. de palos, ¿eso le dice? No, no de, tiene otro nombre específico, no me puedo acordar, pero es como una, deme una carga, parece que es. Tiene un nombre específico, pero que Ya, son cierta cantidad de madera. ya, deme una carga de madera, ya, ok. Sí, eso puede ser. Ya, pero si yo quiero una tabla específica para, por ejemplo, poner aquí, tapar en mi ventana, ¿cómo uno las pide? Uno la pide, deme una tabla de 13 milímetros por 24 milímetros o 200 milímetros. ¿Cómo pedirá eso? ¿No han tenido la experiencia de comprar madera? Que puede ser, ya que son tan pocos. ¿En pulgada? Ah, alguien dice pulgada, ¿verdad? Qué raro eso, ¿no? Deme, qué raro eso que existe en nuestro país, porque efectivamente las unidades de medida de la madera, si uno va a una barraca, que es el lugar donde cortan la madera, y de la cual no hay mucho, digamos, aquí en Santiago, hay más bien las tiendas que ya te dan la madera dimensionada o los listones dimensionados, las tablas dimensionadas. Uno le dice, oye, yo quiero una tabla de un listón de 3x2. Y la persona, el dependiente que te va a atender, entiende que va a ser de 3 pulgadas por 2 pulgadas, siendo que habitualmente el largo es estándar, el largo es como 2,40 m o algo así, ¿ya? O 2 metros, dependiendo, si son listones o tablas, ya. Y esas son unidades raras. ¿Qué unidades son esas? Las pulgadas, ¿de dónde vienen? Profesor, yo creo que los colonizadores españoles nos dieron esas medidas. Ya, es una posibilidad. En realidad no saben de dónde vienen esas medidas. Bueno, bueno, esa medida es lo que se llama el sistema inglés, ¿ya? Y aquí en Chile utilizamos la madera en el sistema inglés. Y eso no es una norma internacional, no pertenece al sistema internacional de pesos y medidas, ¿ya? Ustedes saben que el sistema internacional de medidas son los kilogramos, los metros y los segundos. Ya esas son las unidades fundamentales y todos los múltiplos de esas. Pero la pulgada no es una unidad estándar de medida, ¿ya? De la misma manera que aquí en Chile, bueno, si usted conoce otro país, también pasa algo raro con los trenes, ¿ya? Los trenes no andan por el lado derecho de la línea del tren, o al menos aquí en la zona central cuando hay doble vía de trenes, curiosamente no andan por el lado derecho como los vehículos, sino que andan por el lado izquierdo, al revés, ¿ya? Y es porque el sistema ferroviario chileno fue comprado a los británicos, ¿ya?
y ellos manejan por el otro lado. ¿Ya? Lo mismo los trenes. ¿Ya? Entonces, para no cambiar todos los sistemas de control que tienen los trenes, por mucho tiempo se ha mantenido eso, que los trenes andan por el lado izquierdo, especialmente no tanto aquí en la zona central misma, sino que un poquito más después de Rancagua, cuando ya los sistemas no son tan electrónicos, sino que siguen siendo medios manuales, ¿ya? Los trenes andan por el otro lado, ¿ya? Andan por el lado izquierdo. Bueno, algo similar pasa con el tema de las unidades de medida, que esto ustedes sí lo van a ver eh, profesionalmente, el sistema de las unidades de medida para los exámenes médicos. Aquí en Chile, por motivos que exceden a mi conocimiento histórico, la gran mayoría de los laboratorios clínicos, que son aquellos que hacen los exámenes médicos, reportan las unidades en unidades que se usan en Estados Unidos, que son los miligramos por decilitro, por ejemplo. Unidades un poco extrañas, ¿ya? Siendo que Europa, por ejemplo, es distinto. En Europa, los laboratorios clínicos reportan en milimoles por litro, o lo que es más o menos parecido que los miliequivalentes por litro, ¿ya? Eh, ¿Y eso por qué? Porque en Europa utilizan, para no tener el enredo entre sus países, que son tan poquitos y hay mucho tránsito, decidieron adoptar el sistema internacional, ¿ya? Entonces ellos usan el sistema internacional. En cambio, nosotros imitamos, o más bien los laboratorios clínicos de Chile han imitado a los laboratorios clínicos de Estados Unidos de imitar esas unidades, ¿ya? Y se ha mantenido, digamos, por una cosa de uso en el gremio de los médicos, eh, el, el uso de esta unidad. Entonces, por ejemplo, ya la gente en la clínica maneja que 200 miligramos por decilitro de colesterol es el máximo permitido, ¿ya? Después de ahí ya entramos a una cosa patológica. Entonces, un poco por el uso. Pero nosotros, como estamos metiéndonos a un mundo cada vez más globalizado, deberíamos en algún instante como país tener la discusión de adoptar el mecanismo internacional, ¿ya? Que es así como se utiliza en Europa y en otros países, unidades de medida internacional, porque lo ocupamos en otras medidas, ¿ya? Entonces eso en atención a las medidas, ¿ya? Yo por eso puse esta diapo aquí para que ustedes se den cuenta que mm, no todo lo que ustedes hicieron en química, digamos, se sigue aplicando porque no todo el mundo usa el sistema internacional. Y eso les va a pasar en el caso de los exámenes médicos, los exámenes clínicos, ¿ya? Pero nosotros, al menos en la parte que vamos a trabajar sobre las concentraciones de estos iones, nosotros nos vamos a expresar en unidades de concentración estándar en milimoles, ¿ya? Entonces nos vamos a referir la gran mayoría del tiempo que la concentración del sodio es 142 milimolar de manera extracelular y alrededor de 10 milimolar de manera intracelular. Y eso determina un gradiente de concentración respecto al lado externo, extracelular, con respecto al lado interno de la célula, ¿ya? Entonces, ponerse atención porque hago hincapié en esto porque a veces se producen errores de interpretación, ¿ya? Especialmente en el ámbito clínico, que ustedes, ojo, ustedes van a ser profesionales que van a hacer un apoyo al tema de interacción entre droga, todo el tema de la sobredosis, las interacciones que puedan haber entre medicamentos. Entonces ustedes tienen que manejarse así en las unidades, porque habitualmente es muy probable que se encuentren a veces con situaciones mezcladas, ¿ya? Entonces tienen que estar atentos a saber cómo se convierten las cosas y de las unidades de medida. Bueno, esa era mi dosis de farmacia del día de hoy, ¿ya? Bueno, hay más cosas de su carrera profesional que vamos a ver. Entonces, eh, debido a que efectivamente estas sustancias cargadas, estos iones, no transitan libremente a través de la membrana plasmática, eso hace que hayan gradientes en las células. Y por ciertas razones que en realidad son razones de tipo evolutiva, que en realidad desconocemos por qué se estableció así, existen ciertas relaciones en la cantidad de iones
al interior de la célula que son distintas al exterior. Ya mencionamos un caso que es el caso del sodio que está acá, que está en mayor concentración de manera extracelular, o si lo quieren poner en términos clínicos, en el suero que ustedes compran en la farmacia, viene esa concentración, que sería la concentración extracelular. Y con eso ustedes saben que garantiza que la célula no va a explotar, ni se va a chupar, digamos, porque se le va a salir solvente, porque va a estar en una condición isosmótica. Pero bueno, entonces, por ejemplo, el sodio es una sustancia que está en mayor concentración fuera de la célula, y eso ha sido evolutivamente aprovechado por la célula para desarrollar mecanismos que se aprovechan de ese gradiente. Entonces, por ejemplo, aquí hay mostrado por lo menos un par, que es que la absorción de aminoácidos, no está mal llamado absorción, el transporte de aminoácidos hacia el interior de una célula se favorece por la gradiente concentración de sodio. Entonces, dado que hay una, fuerza de gradiente producto de que hay más sodio afuera que adentro, los aminoácidos, ciertos aminoácidos, sus transportadores funcionan en un modo que se llama de contransporte. Pueden transportar el aminoácido al interior de la célula producto de que existe esta fuerza impulsora que es el gradiente de sodio. Lo mismo pasa, y eso ya lo vamos a ver en detalle cuando veamos endocrino, con el caso de la glucosa, ¿ya? Que la glucosa también, el transporte de glucosa al interior de la célula depende de un cotransportador que cotransporta sodio, ¿ya? Y hay mecanismos que se encargan, por ejemplo, de restablecer y mantener este gradiente. Y el más conocido, este que está acá, que sería la famosa bomba sodio-potasio ATPasa, que gasta energía, ¿ya? De hecho, nuestro organismo es como que lo basalmente que gasta más energía en nuestro organismo y que consume más ATP en condiciones basales, es precisamente el mantener este gradiente a través de la bomba de sodio-potasio, ATPasa, ¿ya? Que saca 3 sodio y entra 2 potasio. Y esto consume, si lo pusiéramos en una balanza energética, gran parte del porcentaje de la energía consumida tiene que ver con eso, con mantener este gradiente. Y este gradiente mueve otras cosas, ¿ya? Y aquí solamente les mencioné otro. Y acá hay otros iones que también forman parte de esto y donde también está involucrado el sodio. Entonces, a través de la membrana plasmática tenemos estas proteínas, de los cuales si hiciéramos un balance así súper grueso, habría transporte de sustancias, digamos simplemente que no requieren ninguna proteína, ya vimos unos ejemplos de eso, simplemente pasan por difusión simple, pero pueden pasar por difusión simple con una cierta ayuda, por ejemplo, cuando haya un cierto canal que sea específico o inespecífico también hay, para, por ejemplo, que sea inespecífico para cationes, que deje pasar cationes dependiente de su gradiente de concentración, pero que deja pasar solo cationes. O sea, la especificidad va por el tipo de molécula que deja pasar, pero la fuerza para que eso ocurra tiene que ver con un gradiente establecido por la difusión simple. También están las proteínas transportadoras, que hay que básicamente la característica que tienen, que es una proteína que cambia su conformación, ¿ya? Las canales iónicos, eh, bueno, esto no es del todo cierto, pero bueno, los canales iónicos uno puede hacer la simplificación de que una especie de poro, ¿ya? Y que por ahí pasa una sustancia con una cierta selectividad. En cambio, el transportador puede alterar su forma, ¿ya? Pero también de todas maneras puede funcionar como si fuera simplemente un canal, a diferencia de que no hay un poro directo que esté siempre abierto, sino que hay un cambio de conformación de esta proteína transportadora y que haga que pueda difundir la sustancia a favor de su gradiente. Y también hay proteínas transportadoras, ya sea hacia el interior
de la célula como al exterior de la célula, que hagan un transporte de una sustancia, pero que en ese proceso gasten energía. ¿Ya? Ya vimos uno, que es la sodio-potasio TPasa, que hace un intercambio de iones y para eso necesita gastar energía. Ahora, ¿qué es esta difusión? Digamos, la difusión es una propiedad digamos, de todos los sistemas que dependen de la energía cinética de los sistemas. Aquí ustedes pueden ver una pequeña animación que lo que hace es seguirle la trayectoria de una partícula marcada en amarillo, que va muy rápido, yo no la puedo seguir, ¿ya? Pero si se fijan, esa trayectoria es al azar. Aquí, como no es una simulación, sino que es como un GIF, como que se repite siempre, ¿ya? La misma figura, pero es la gracia de este movimiento al azar, o movimiento que se llama también browniano, es que depende de la temperatura, ¿ya? Mientras más temperatura haya, más agitación molecular, las moléculas se mueven, digamos, no están estáticas, y hay más de este movimiento al azar. Entonces, por supuesto, la variable de difusión va a depender de la temperatura. Y en el caso particular de la difusión a través de la membrana van a estar todas estas moléculas aquí moviéndose al azar, y de repente en ese movimiento al azar se van a intersectar con este hoyo, con este poro, y van a pasar para el otro lado, ¿ya? Entonces, cuando hay más sustancia acá, es decir, cuando hay un gradiente de concentración más alto, la probabilidad de que esas partículas se encuentren con una perforación, en el caso de esta caricatura, o un canal, va a ser más alta, ¿ya? No es que el canal está ahí como una especie como atrayendo estas moléculas, sino que todo se está moviendo, hay energía cinética en el sistema, y en algún instante esa molécula va a chocar con la superficie de la membrana, y algunas veces va a chocar con la membrana en la parte donde no hay un canal, y otras veces va a chocar donde sí hay un canal. Y va a seguir chocando a través del poro del canal y va a pasar para el otro lado, ¿ya? Entonces, a la escala micro, que estamos, o no, ni siquiera micro, a la escala nano que estamos viendo el movimiento de las partículas, es el tipo de cosas que pasan. Y que es algo que obviamente aquí estamos mostrando una animación, es algo que no tenemos la experiencia de ver eso. Y bueno, y dependiendo de las propiedades del sistema, dado que todo esto se mueve por movimiento al azar, eh, em, dependiendo de la naturaleza de la sustancia que facilita este transporte a través de la membrana, es como veríamos la cinética de esta sustancia. Entonces, por ejemplo, este es un gráfico de concentración de la sustancia, ¿ya? La sustancia que podría ser alguna de, por ejemplo, la sustancia pelotita como celeste, así yo lo veo yo. Si aumentamos la concentración de la sustancia pelotita celeste, lo que yo debería esperar, que a mayor concentración, mayor sustancia pasara por estos poros que están aquí, estos poros que están abiertos. Pero ¿qué pasa si el poro, o sea, hay un paso que no depende de un poro que está abierto, sino que va a depender de una molécula que tiene que hacer un cambio de su forma para poder facilitar el movimiento de la sustancia hacia el otro lado de la membrana? Entonces, en ese caso, cuando se produce un cambio en la configuración de la proteína, llega un instante en que, claro, en esta primera parte podemos decir que se comporta más o menos lineal en el sentido de que a mayor concentración, mayor la velocidad de difusión, pero va a llegar un punto en que va a alcanzar una velocidad máxima, ¿ya? Entonces tratemos de pensar así a nivel nano de lo que está pasando con la molécula. A nivel nano lo que está pasando con la molécula, que la molécula, a ver, imaginemos, aquí está la membrana. Entonces tiene que pasar una sustancia de aquí, de la membrana, al otro lado de la membrana, y está este receptor aquí, ¿ya? A ver, creo que tengo ahí está. Aquí tantas manos, aquí tenemos un dibujo de eso. Ya. Entonces aquí viene mi molécula que va a ser transportada, llega a un punto de unión con esta molécula transportadora, y lo que pasa aquí con la molécula transportadora,
recordemos, aquí no hay uso de ATP, sino que simplemente la difusión. Eso hace que hay un cambio de conformación de la proteína. Y eso hace que la sustancia pase al otro lado, sigue pasando por su gradiente de concentración, pero pasa que se produzca un cambio conformacional en la proteína. Y eso se llama difusión facilitada. Entonces, este cambio a esta nanoescala que estamos hablando son cambios muy rápidos, pero que, como muestra el gráfico aquí de la izquierda, va a tener que haber un límite en que va a haber una velocidad máxima que se puede realizar este cambio. Entonces, no significa que la proteína transportadora deje de transportar, sino que va a haber una velocidad máxima en lo cual va a ser este cambio conformacional. O sea, estamos hablando, insisto, hablando de nanosegundos. Entonces, es un cambio rápido, pero tiene un límite de todas maneras porque implica un cambio físico de una proteína, ¿ya? Y en un gráfico a nivel de las cinéticas de una reacción química, eso se aprecia como un cambio en la velocidad que de repente se estanca a un valor de velocidad máxima. Alguien podría decir, oiga, pero profe, de repente no hay tantos canales disponibles para que la curva de difusión simple sea lineal todo el tiempo. O sea, esto no es infinito. Claro, si alguien hace ese comentario tiene razón, porque en realidad hay un rango en la cual la difusión simple es más lineal, y eso es lo que quiere mostrar este gráfico. Estamos haciendo interpretación de gráfico. Lo que quiere mostrar este gráfico es una comparación en el rango que es lineal de difusión simple, es un rango más amplio que lo que sería lineal, que sería un poquito como por aquí esto, de la difusión facilitada. Ambos pueden ser lineales en cierto rango, pero el rango de la difusión simple es mucho más amplio para esta linealidad. Y efectivamente yo debería esperar que a una concentración de la sustancia infinita yo pudiera básicamente tener, utilizando esta misma caricatura, tener que yo voy a tener un trencito de sustancias, por poner la caricatura acá, pasando por ese poro, y eso obviamente va a tener una cierta limitación. Va a haber un máximo de pelotitas celestes que va a pasar por unidad de tiempo ahí, ¿ya? Y es una limitación, ¿ya? Entonces, obviamente, en una escala mucho más ampliada de este gráfico, eh, esta curva de difusión simple en algún punto se va a curvar, llegando a un máximo de difusión, porque básicamente no va a estar disponible la cantidad de poros suficientes para que pase esta gran concentración de sustancia, ¿ya? Miren todo lo que uno dice o puede deducir a partir de este gráfico, ¿ya? Muchas cosas. Bueno, y los canales proteicos, obviamente ustedes saben que los canales iónicos están constituidos de proteínas. Y las proteínas, los aminoácidos que constituyen las proteínas tienen carga eléctrica. Después ustedes aprendieron en biología celular que uno los puede separar por su carga eléctrica. Y obviamente eh, aquellos aminoácidos que constituyen estas proteínas, que por ejemplo, en el caso de los canales iónicos, la mayoría son de tipo hélice alfa, ¿ya? Y obviamente los aminoácidos que la constituyen están en la hélice alfa, son en su mayoría aminoácidos de tipo apolar, porque si no serían expulsados de ahí, ¿te fijas? O sea, tienen que no tener carga eléctrica para estar atravesando la membrana y quedarse ahí viviendo, digamos, en esta parte de la membrana que es hidrofóbica, ¿ya? Entonces, si ustedes a esta altura yo les preguntara cuál es la naturaleza de los aminoácidos que constituyen esta hélice alfa que atraviesa la membrana, no debería haber ninguna duda respecto a que las propiedades químicas de estos aminoácidos son de tipo apolares, porque atraviesan la membrana. Ya, pero eso nos genera un ligero problema. Ok, para atravesar la membrana tienen que ser apolares, pero resulta que para que pase una sustancia que tiene carga eléctrica, que es la que no pueden pasar por esta membrana plasmática, tiene que existir una especie de canal
que tiene que tener ciertas propiedades químicas. Y las propiedades que tienen que tener es que tengan carga eléctrica, ¿ya? Entonces, resulta que en la mayoría de los canales iónicos, eh, que son proteínas transmembranas, es cierto, hay subunidades que tienen la función de mantener anclada a la proteína, pero hay aminoácidos que forman parte de este poro que pasa. Y esos aminoácidos sí tienen carga eléctrica y miran hacia el interior del poro, no interactúan con la parte como lateral que está rodeada, eh, porque, digamos, actuarían mal, por decirlo así, porque habría repulsión electrostática alrededor. Entonces, esta serie de aminoácidos que constituyen este poro se les suele denominar en la jerga biofísica, esto se suele denominar filtro de selectividad. Es decir, una serie de aminoácidos que les da las propiedades eléctricas y seleccionan, filtran, qué sustancias pueden pasar por ahí y qué no, dependiendo de dos cosas, el tamaño y la carga eléctrica. ¿Ya? Y eso es lo que representa esta figura. Entonces, estructuralmente los canales iónicos necesitan aminoácidos no cargados para estar anclados en la membrana, pero a su vez necesitan secuencias de aminoácidos que tengan carga para precisamente dejar entrar esta sustancia. Y lo más interesante, que habitualmente el catión, que puede ser un sodio, un potasio, no, no está así como en el aire, como muestran estos esquemas, así como que aquí no hubiese nada, sino que están rodeados por agua. Entonces, básicamente, el filtro de selectividad lo que tiene que permitir que es que el catión se desprenda de esa esfera de agua que lo tiene rodeando para poder meterse acá. Ahora les hablo de esto con detalle porque en nuestra facultad y en nuestra universidad hay mucha gente que estudia esto, ¿ya? Y lo estudia desde el punto de vista teórico, ¿ya? Haciendo simulaciones. Antes no se podía hacer eso porque no teníamos computadores poderosos, pero ahora sí se puede estudiar em, cómo pasan estas sustancias a través de la membrana y se puede hacer farmacología, en el caso de que este fuese un receptor, por ejemplo, ver qué tipo de modificación química de una nueva droga que yo estoy estudiando y que quiero patentar es la más favorable energéticamente para pasar al interior de la célula, por ejemplo, por este canal. Esas son preguntas válidas que hoy por hoy, y ustedes viven en una época privilegiada en ese sentido, se pueden resolver de manera computacional. Antes era un problema, porque tú tenías que hacer como todas las derivaciones de la molécula y hacer un experimento de poner una membrana artificial, por ejemplo, con un canal y ver cuál pasaba mejor, ¿ya? Hoy por hoy tú puedes tener un pool de moléculas posibles antes de sintetizarla y estudiar la probabilidad que tiene esa sustancia de pasar al interior de la célula. Y después de que tú obtuviste los mejores candidatos desde el punto de vista energético, ahí recién te pone a sintetizar los 100 candidatos de los 1000 que tenías posibles, ¿ya? Entonces eso es interesante. Interesante cómo ahora la biofísica, la bioinformática puede nutrir a la parte experimental. Eh, y bueno, y esto lo vamos a ver en particular cuando veamos sistema nervioso. Los canales iónicos, algunos tienen unas propiedades muy interesantes, que son canales que no están activos todo el tiempo. Dependen de ciertas circunstancias para activarse. Y la típica de todas es que hay varios que dependen del voltaje. Pero eso lo vamos a ver cuando veamos el sistema nervioso en un par de clases nada más. Nos faltan 2 minutos según mi reloj para terminar. Bueno, aparte de todo este factor que tiene que ver con la energía, con las propiedades de la molécula, hay otros factores que no los vamos a ver en detalle, para eso tienen un laboratorio, que creo que les toca pronto, en un par de semanas, que es acerca de otras propiedades que ustedes ya han escuchado, que, que tienen que ver, y los vamos a revisar en a través del curso en varios momentos, como el potencial, ya vimos el tema de la concentración, el tema del potencial electroquímico, que ya lo vamos a ver súper en detalle cuando veamos el potencial de membrana. Aquí hay un cierto voltaje asociado a la membrana dado por
las propiedades de concentración de la sustancia que tienen carga y su carga eléctrica. Eso contribuye a un cierto voltaje. Y hay otras sustancias y hay otros componentes que lo vamos a ver en detalle cuando veamos renal, que es la presión de solvente que está actuando sobre una membrana. Eso también es una fuerza que contribuye al flujo de la sustancia. Y eso es crítico en el caso de sistema renal, en el caso de filtración glomerular, ¿ya? Que es el tópico en particular. Y también tenemos la clásica osmosis, que es el flujo de solvente a través de membrana, que también cumple una función importante. Y la presión osmótica, que ya la mencioné, que la vamos a ver más adelante. ¿Y por qué es importante todo esto? Porque ustedes saben que para mantener la homeostasis es necesario mantener unas condiciones estables, y las membranas plasmáticas ayudan a mantener esas condiciones estables. Y una de las cosas necesarias cuando nosotros queremos administrar una droga es tener el tipo de soluciones intravenosas apropiadas, que lo que hacen es respetar este tipo de concentraciones, al menos de los iones más importantes, que determinan cosas como el gradiente electroquímico, y como el sodio, tener la concentración apropiada de sodio, de glucosa también. Y las soluciones intravenosas, como dice acá, deben ser isotónicas para ser utilizadas de manera clínica, como el suero fisiológico, ¿ya? Si no, pasan cosas medias malas, como que si tenemos una solución de tipo hipotónica, va a aumentar el volumen celular y en el caso de un glóbulo rojo puede explotar por eso. O si la solución es muy hipertónica, puede salir solvente del interior de un glóbulo rojo, y básicamente eso va a alterar la función del glóbulo rojo. Y aquí está expresado en términos de porcentaje, pero si lo llevamos al milimolar, básicamente son las concentraciones que yo he dicho respecto a cloruro de sodio y dextrosa, que es otro tipo de azúcar, que se utilizan para la creación de sueros, ¿ya? Y lo último, si me dan un minuto, vamos a ver, ya, voy a poner esto. Entonces ya mencionamos que la bomba sodio-potasio requiere consumo de ATP para ser catalogada como transporte activo, pero también, y aquí hay un punto importante, hay lo que se llama un transporte activo secundario, ¿ya? Quiero poner el énfasis en esto. Ya dijimos que el sodio, esta gradiente de concentración de sodio, ayuda a que sea cotransportada la glucosa. Ya. Ahora, en estricto rigor, si queremos hacer como termodinámica pura, esto no significa que en el proceso no se gaste energía, ¿ya? Porque, como vimos en el esquema general de una célula, sí hay un gasto de energía en otra parte de la célula para mantener este gradiente, que es precisamente la bomba sodio-potasio. O sea, si hacemos zoom, digamos, sobre esto, claro, aquí no hay hidrólisis de ATP, pero para que se produzca este gradiente tuvo que haber consumo de ATP en algún minuto. Entonces, por eso se dice que es un transporte activo secundario, ¿ya? Porque a pesar de ser un cotransporte que usa la gradiente y ese paso no requiere energía, sí se utilizó energía para establecer ese gradiente en algún minuto, ¿ya? Entonces, es un transporte activo que requiere energía, pero se califica como secundario porque no hay hidrólisis de ATP, pero consume energía del sistema, por decirlo así, porque eso se estableció en algún minuto este gradiente. Y bueno, eso sería lo respecto a la clase de hoy, que es una revisión más o menos bien en detalle de lo que eran los contenidos de la clase. Si no hay ninguna pregunta, lo dejaríamos hasta aquí. No, profesor. Al menos yo no tengo dudas por ahora. Muy bien. Así que pasen una bonita tarde, ¿ya? Y nos veremos el próximo lunes. Ya. Que esté bien. Chao, chao. Chao, Chao. profe, que esté bien. Gracias. Cuídese.